Gracias, buenos días. Continuando con las actividades de este tercer coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos, que en esta ocasión tiene la temática de filosofía y poesía, cuestiones de la palabra y la acción, vamos a dar paso ahora al desarrollo de la mesa número 1, en donde contamos con la presencia de 3 compañeros que van a presentar los siguientes trabajos. El compañero Jairo Vladimir Sandoval Mota, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, desarrollará la presentación titulada Poética de la vida, ínferos, éxtasis y embriaguez presocrática como origen de un pensar filosofante. El doctor Roberto Andrés González Hinojosa, también de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, trae un trabajo titulado Poesía del Apeirón, la nueva posición del hombre en Anaximandro. Y por su parte, el doctor Alejandro Noé Ramírez López, de la Universidad de Guadalajara, nos trae un trabajo titulado Pitágoras, la voz, repercusión de un procedimiento poético de Ovidio en la resistencia de Julián Herbert. Voy a señalarles a los compañeros que tendrán aproximadamente un tiempo de entre 20 y 30 minutos para poder desarrollar su participación, y voy a dar paso a la lectura de una breve reseña de su trayectoria de cada uno de ellos antes de poder darles el uso de la palabra. Jairo Vladimir Sandoval Mota es maestro en filosofía contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México y filósofo práctico. Ha sido ponente nacional e internacional en diferentes congresos con temáticas sobre filosofía y ciencias sociales. Ejerce como consultor filosófico y es miembro del Grupo Internacional Filosofía Profunda, una organización de práctica filosófica centrada en dar expresión a la filosofía como fuente de sentido para la vida. Es miembro del Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, desempeñándose como coordinador en el área de traducción y como formador del diplomado en consultoría filosófica. Sus líneas de investigación son la filosofía antigua, filosofía contemporánea y las prácticas filosóficas. Sin mayor preámbulo, le damos el uso de la palabra para que nos presente su ponencia. Adelante, Jairo. Perfecto, muchas gracias, doctor, y un gusto estar aquí compartiendo el espacio con todos ustedes. Vamos a empezar entonces, para aprovechar el tiempo, con esta ponencia que, como ha leído el doctor, se titula Poética de la vida, ínferos, éxtasis y embriaguez presocrática como origen de un pensar filosofante. Y bueno, sin mayor preámbulo, la filosofía es un ejercicio de pensamiento, o más aún un ejercicio pensante. El pensamiento se vuelve sobre la vida porque de ella procede. Así la filosofía no puede más que nacer de la vida misma. O si se gusta, según el argot propio de la disciplina, el pensar filosofante proviene de el ser, es decir, de lo que es. Solo comprendiendo cabalmente esto, esta inextricable maraña que teje el pensamiento a partir de y con la vida, lo que está haciendo el dichoso ser, se entiende aquello del de elea, que lo mismo son pensar y ser. Ya se ve, pues, lo errado de concebir un pensar que se desprende de lo que es, lo objetiva, lo analiza y guarda una pulcra y sana distancia con ello. Y con esto quiero apuntar a el susodicho origen de la filosofía. ¿De dónde se origina la filosofía o el filosofar? De la vida. Por eso, la primera impresión de la vida, su primera intuición al observarla, sentirla con atención, es su grandiosidad, su prodigalidad, su vastedad que alcanza lo sublime, lo demasiado grande, hermosa y terrible a la vez. Por ello, también el primer movimiento que surge de ese padecer atento no es el de la conceptualización,
ejercicio abstracto de pensamiento que pretende aprender un objeto gracias a una distancia que salva del vaivén, sino antes bien el canto, la danza, el ritmo, la musicalidad de las palabras que resuena con el ritmo propio del universo, orquestándose instante tras instante. Observar el universo para aprehenderlo, no con la abstracta razón alojada en la cabeza, sino con todo lo que uno es: cuerpo, sensaciones, afectos. He allí el parto del filosofar, y nótese cuán distante está de las lecciones que usualmente se enseñan sobre cómo surge la filosofía. Previo a la pregunta entonces de el qué es, de el por qué, porque son las cosas como son, antes que eso está el pasmo surgido de la contemplación que, incandescente, deja sus marcas en aquel que contempla, pues no se trata de una contemplación desapegada, neutra, fría, sino de una que participa del acontecer fulgurante del mundo. Contemplar lo que es, llámesele realidad, universo, mundo, naturaleza, es estar absorto en ello, sintiéndolo y, además de sintiéndolo, siéndolo. De allí surge el interrogar, el cuestionamiento, pero solo como momento secundario de una afección, de un movimiento desencadenado por la participación en lo que se vive como enigma, misterio. Los griegos también le llamaron a esa realidad absorbente y no escindida physis. Y así se dice que los primeros filósofos fueron filósofos de la physis. ¿Qué es la physis? Ámbito en el que el contemplador está sumergido, imbuido y atravesado por ello. La physis no es la dócil naturaleza que hoy en día nos envanecemos de usar, sino aquello que, a pesar nuestro, con o sin nosotros, no deja de realizarse. Physis, aquello que está brotando constantemente, que está creciendo, que está haciendo. Vibración perenne, cuyos ritmos crean las formas que más tarde el pensamiento nombrará, creyendo con ello atraparlas y fijarlas. Y el primer contacto con esta realidad en surgimiento fue, como dijimos, no la abstracta conceptualización, sino la réplica de su movimiento a través del canto y la danza. De allí que el principal movimiento en las varias culturas del orbe, de lo que no sería una excepción la cultura griega, fue el de la poiesis, recreación por resonancia de la reverberación de ese cosmos en eterno crecimiento. Poiesis, impulso que late en el corazón de los primeros filósofos, pero antes que en ellos, en la sangre misma de las divinidades que son parte de la physis. No hay un paso, pues, del mito al logos, sino un solo y único logos que todo lo ordena conforme a los ritmos propios de esa physis que no deja de ritmar. Si bien es cierto que previo al desarrollo argumental y lógico de las escuelas, la forma mítica tiene predominancia, donde se encuentran más cerca del canto, y por lo tanto donde dicho canto, la poesía propiamente dicha, que es creación y recreación, no puede ser atribuida a un autor. De esta visión poética se desprenderá el filosofar como una continuación antes que como una ruptura, aunque obviamente con claras diferenciaciones. No obstante, el filosofar se caracterizará por apuntar a una singularización de la experiencia, en oposición a la experiencia mítica que se caracteriza por ser colectiva o grupal. El logos, entonces, entendido en una de sus caras como razón, discurso, explicación, pasa a tener un papel más importante sin que por ello se convierta en el único, ni mucho menos en el fundamental. La razón argumentativa será entonces solo un instrumento más de entre varios para acercarse a ese fondo desde el cual brota todo lo que es. La finalidad, aunque pasa por la explicación, no se limita a esta. Se trata, ya como al principio, de captar y hacer resonar los ritmos propios del ser. Mas, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo captar la esencia del ser siendo una minúscula pieza dentro de la gran arena cósmica? Evidentemente no a título personal, no en tanto individuo, sino como portavoz de una música que viene de antes del individuo,
música que le rebasa e inunda. Es preciso, por tanto, ser mensajero de lo divino. Es posible pensar en lo que está haciendo sin considerar al que está pensando y que por ello mismo es parte de aquello que está haciendo. Por supuesto que es posible, aunque a esto se le llama enajenación, pero hemos de abstenernos de pensar que el ejercicio filosofante inició, de principio, como un ejercicio enajenado. Antes bien se dio como una actividad de plena atención y presencia. Entiéndase bien, los primeros que filosofaron no pensaron la naturaleza o el universo como si ellos no formaran parte de esos ámbitos. Antes bien, si se dieron a pensar el cosmos, lo hicieron porque sintieron este cosmos en sus propias venas, lo sintieron afectándolos, lo comprendieron aconteciéndoles. Falaces, por tanto, la vieja sugestión de unos filósofos de la naturaleza, previos a los filósofos que se embarcaron en consideraciones antropológicas, éticas y políticas. Por el contrario, desde un principio la filosofía se entendía como una actividad que abrazaba toda la realidad aconteciendo, dimensión de los cielos, de la tierra, de los demás seres vivos, así como de las relaciones entre sujetos y comunidades, todo íntimamente ligado. Por ello, la auténtica filosofía, desde un principio, se ejerció antes que como un quehacer erudito, como una labor de transfiguración, acoplarse a los ritmos de la fisis, bailar la danza del ser. Y de entre las múltiples maneras de cantar la variopinta potencia de la realidad, hubo una que no se conformó simplemente con resonar con el movimiento del ser, sino que buscó la raíz profunda de aquello que está brotando. Y decíamos, esta poesía que expresa esa raíz profunda solo pudo venir de un contacto con lo divino, potencias que acechan en cada rincón del orbe y que en su discreta singularidad superan con creces todo el ámbito de lo humano. Hay un contacto particular con lo divino, uno del cual mana la poesía en tanto creación que recupera la voluptuosidad de la vida a la vez que se dirige a las profundidades, para desde ahí hablar de aquello que está siendo en su íntima raigambre. Se trata del contacto con Dioniso, pues solo Dioniso, el más sufriente de los dioses, podía brindar la sabiduría a la más sufriente de las criaturas, el ser humano. Dioniso, el de la doble puerta, el que ha sido nacido doble vez, como la recreación propia de la poesía. Dios que es bestia a la vez, masculino femenino, sufriente y gozoso, luz y sombra, maníaco y lúcido. Él es la fertilidad encarnada, a la vez que la máxima letalidad que hace menguar la vida en un exceso. Dioniso, quien provee del don más dulce al hombre, la embriaguez, lo mismo que le somete acto seguido a su máxima punición. Dioniso es la unidad contradictoria de lo continuo y lo discontinuo. ¿Por qué la sabiduría, aquella de donde emana el filosofar, arraiga en él? No hace falta hacer un recorrido exhaustivo por las aventuras de Dioniso, porque de una u otra forma todo recuento esconde la tentativa de domarlo, domesticarlo, racionalizarlo, pero Dioniso es quien está más allá de toda racionalización, más allá de la razón asimilada en su dimensión supuestamente autosuficiente. Dioniso es lo que siempre escapa y a la vez quien permite escapar, fugarse. Dios que libera. Cierto es que podría rastrearse la introducción del dios en la cultura griega y nos daríamos cuenta, como ya se ha señalado reiteradas veces, que es una divinidad que llega tarde al panteón griego, lo mismo que, según el ordenamiento teogónico, ingresa tardíamente al Olimpo. Sin embargo, podríamos ubicar justamente el momento en que los cultos dedicados a él y a divinidades afines comienzan a surgir por toda la antigua Hélade, y nos daríamos cuenta de que justamente en ese marco temporal y en esas antiguas costas de Asia Menor, es donde se suele convenir que surgen los primeros occidentales que despliegan una actividad filosófica. Tales Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles y antes que ellos Pitágoras, Ferécides y tantos otros, no hablaron solo del mundo de la naturaleza, objeto de nuestro delirio moderno, sino de la fisis, de todo lo que es, y de cómo en medio de esta complejidad desbordante el hombre tiene la capacidad de comprender lo que es el acontecimiento de vivir.
y vivir entonces conforme a la música del cosmos. Pero esto lo hicieron abrazando la enseñanza secreta de Dioniso, pues justamente la filosofía nació en el rapto extático, en la embriaguez propia de quienes contemplan una luz que se fragmenta en miles de piezas que abarcan incluso las facetas más densas y oscuras, placer y sufrimiento, abundancia y escasez, pero no en una tentativa teórica y discursiva, sino en un movimiento sediento de sabiduría, de búsqueda de lo real. Sin embargo, antes de someter la realidad a esas categorías de artificio que prometen seguridad y buena conciencia, se encontraron con la realidad, precisamente en ese rapto, en ese éxtasis, salida fuera de sí, del marco de la individualidad y de cualquier autoría, más allá de toda dimensión humana. Dioniso, dios no solo de la sagrada manía, posteriormente reconocida por el insigne Platón como una de las fuentes de la sabiduría, sino también del inframundo. Nada extraño hay en esto. Por múltiples motivos relacionados con sus vaivenes, Dioniso está íntimamente ligado al inframundo, es decir, literalmente aquello que está por debajo de este mundo. Y los primeros que filosofaron, niños del abismo, lo supieron muy pronto. La sabiduría no les puede venir de la experiencia ordinaria de este mundo, donde hay individualidad y categorías y límites entre las cosas y dualidades que se excluyen entre sí, sino de una experiencia otra, que prodigada les fue por esa energía divina, caracterizada ella misma por ser otra, Dioniso. Para alcanzar la sabiduría, pues, es decir, ese contacto único e íntimo con la raíz profunda de lo que está brotando, hace falta morir antes de morir. Lo supo tanto Pitágoras como Parménides, lo mismo que Anaximandro y Empédocles. Lo supo el oscuro de Éfeso, así como el Abderita. Y la experiencia prodigada por este acontecer fue la rendición al insano Dioniso, quien se encargaría de brindarles la medicina para su condición de mortales, hombres trágicos aquejados por la dualidad y la exclusión. ¿Y qué es lo que les fue revelado a estos primeros filosofantes, niños del abismo? Habría que entender, por una parte, su pensar nació de un rapto extático, algo que les sacó fuera de sí, de manera que no fueron sus categorías las que entraron en juego. La embriaguez de Dioniso, además, se proyectó como un estado estético, pero aquí cabe entender la embriaguez en tanto estado estético, no como la vulgar ebriedad, sino como un aumento de las fuerzas, un aumento de la potencia, no de una potencia personal, sino de la potencia de la vida misma. Dioniso implica delirio y liberación. En lo dionisíaco hay una supresión de los límites, de las divisiones bien establecidas, de las clases y las jerarquías. Rompe el orden convencional para devolvernos a un orden diferente, subterráneo, tónico, asociado con el inframundo. Y en ese ámbito las claras divisiones y distinciones de los mortales ya no operan. Los filósofos emergen de ese viaje al Hades, no con nuevas ideas, sino con un estado diferente de ser, fruto de la comprensión experiencial que la comunión dionisíaca les ha ofrecido. Hay una nueva manera de comprender la fisis, el cosmos, una nueva lógica gestada en los ínferos, diferente de la lógica instrumental y racionalista. La experiencia trágica, vivenciada en su sumo esplendor, en su máxima oscuridad, da lugar a una lógica otra, lógica del extranjero, lógica de los afectos, lógica de la contradicción, lógica paradójica. Hay una experiencia que se ha saboreado, que se ha padecido, que se ha aprovechado en el éxtasis dionisíaco, la experiencia del devenir. Se comprende entonces, no con la cabeza, sino con todo lo que uno es, que la realidad, la fisis, la vida, es movimiento sin principio ni fin, que se justifica a sí misma y de sí misma brota su potencia que rige el devenir. La fisis no se caracteriza entonces por el ser, postrera engañifa que enarbolarán quienes pretenden conocer y poseer algo de la vida, sino por lo que está siendo, que es devenir. Y el devenir escapa a lo conceptualizable y lo racionalmente apresable,
La experiencia dionisíaca, esa de donde mana a la par poesía y filosofía, se caracteriza, pues, por su carácter metalógico y paradójico. Y la primera filosofía surge así contra un pensamiento rígido, inflexible y lineal, pensamiento de la simultaneidad, de lo no causal, los juegos de opuestos, las paradojas. Todo lo impensable y aleatorio de la realidad tiene cabida aquí. Dioniso, un dios loco que revela un mundo igualmente loco o demencial, pero esta locura no es contraria a la serena, apacible y sosegada cordura de los filósofos, no se contrapone a lo que se ha supuesto legendariamente como origen, intencionalidad y fin de todo filosofar. En efecto, se ha dicho que la filosofía es esfuerzo racional, afán de claridad, ganas de dar cuenta y explicar la realidad, y que aspira a la verdad. Pero la verdad se limita a la cordura. La sabiduría nace de la mente, del cuerpo, del ser todo de un Dios de mente. Apunta a una unidad que va más allá de todo dualismo, de toda separación que habría que integrar. La unidad irresquebrajable, que lo mismo convoca al placer que al dolor, a la vitalidad y a la destrucción, y a la unidad en la desunidad, en lo múltiple. La armonía más bella es aquella donde lo siempre divergente converge consigo mismo, dijo el oscuro. Para finalizar, entonces, habría que decir que, sintetizando esto, la filosofía brota de ese descenso a los ínferos, esa muerte antes de la muerte, embriaguez que llevó a los llamados presocráticos a una liberación, es decir, una sabiduría poética de afirmación de la vida. Y en ese horizonte abierto, difuso e impreciso, regido por Dioniso, se abrazó la potencia del devenir, esto es, la potencia creadora de la propia vida. Y observando todo lo que está haciendo, germinó un pensamiento abismal, enraizado en la afirmación inocente de todo lo que deviene. Nace la filosofía poéticamente como afán de comunión y transfiguración, ligereza y danza, alegre afirmación del devenir. Gracias. Muchas gracias, Jairo, por esta interesante participación. Sin duda alguna, la interpretación respecto a la filosofía antigua está marcada por épocas y me parece que ahora ciertos estudiosos están abriendo el horizonte de otras posibilidades en donde nos permite un acercamiento distinto respecto a lo que hemos entendido por filosofía y bueno, tu participación ha despertado inquietudes muy interesantes, ¿no? Que pues, ojalá podamos dialogar después de la presentación de los siguientes compañeros. Bueno, corresponde ahora el turno al doctor Roberto Andrés González Hinojosa. Leo brevemente algunos de sus datos de su trayectoria académica. Él es actualmente profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Imparte clases tanto en licenciatura como en maestría y doctorado. Tiene una amplia trayectoria como escritor. Ha publicado diversos libros. Su última publicación fue en la revista de Filosofía de Madrid. Y bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de interés, tanto la filosofía griega antigua como la filosofía contemporánea. Pues sin mayor preámbulo, damos la palabra para que pueda presentarnos su disertación. Adelante, doctor Andrés. Gracias, compañeros. Oscar. Voy a ir dando lectura a mi trabajo. Les comento que es un trabajo amplio, como de 20 páginas, pero lo he ido seccionando con el propósito de que pueda dar una idea de lo que quiero dar a entender en esta mañana.
En general, podría afirmarse que desde la óptica de la filosofía presocrática, la tematización que comienza a tomar forma acerca de la naturaleza lleva colateralmente implícita una consideración en torno a la condición constitutiva de la comunidad del hombre. Cierto es que el hombre no aparece como tema en los primeros escritos de los sabios de Mileto. Sin embargo, se puede inferir que junto con la disección de la naturaleza orquestada ya con Anaximandro, el puesto del hombre evidentemente va adquiriendo un nuevo contorno. Pues la primera no es muy buena, pero esta está un doctor. Ahora bien, Te espero a la una. todo ente determinado, incluyendo el hombre, posee un origen, y la nota, además de la finitud a través de la cual todo lo existente puede encontrar un punto común de convergencia, es precisamente mediante el dato de la irrupción en la realidad. Esta irrupción como nota es ya una especie de evidencia ante los ojos de cualquier griego. Esto nos habla de que hacía falta solo que la filosofía articulara una explicación racional acerca de esta irrupción recurrente del ente en lo abierto de la naturaleza. Anaximandro recoge esta evidencia en su sentencia, la cual, según la traducción de Conrado Egersland, reza de la siguiente manera. Y voy a leer la sentencia de Anaximandro, que aparece en el primer tomo de los libros de los presocráticos, Biblioteca Clásica Gredos. Dice así: a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí se produce también la destrucción. Según la necesidad, en efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Hasta ahí la sentencia de Anaximandro. La primera nota que nos sale al paso en la sentencia citada anuncia que todo ente en general ha venido a ser, es decir, todos los entes tienen de suyo algo en común, a saber, haber sido generadas en algún momento del tiempo. Esto es, en un primer hallazgo importante, pues desde la primera proporción del texto se mienta lo común entre los diferentes entes. Esta primera noticia florece por partida doble. Por un lado amanece el dato de la pluralidad y junto a este el dato de la indesglosable de la temporalidad del ente. El dato de la pluralidad y la temporalidad constituyen un primer hallazgo que registra la sentencia arriba mencionada. La anuncia afirmando que las cosas son múltiples y que poseen en común el haber venido a ser. Aquí aparece un movimiento interesante, a saber, en la declaración y reconocimiento de la diversidad de los entes, se anuncia a la vez el bosquejo de lo común. Las cosas brotan como una suerte de torrente. No obstante, aun cuando sean innumerables en sus formas y sus texturas, todas estas se encuentran ancladas y reunidas en un punto de coincidencia marcado por su contingencia, patentada por el hecho de haber sido comúnmente generadas. El ente o las cosas no han existido desde siempre, poseen un origen. En este sentido, podría añadirse a estos dos datos la evidencia del origen como mella imborrable en cada partitura de la realidad. El origen ciertamente no es actual, eso ya fue, aconteció en el pasado. Sin embargo, resulta innegable que la actualidad de cada ente ha sido posible en primer lugar porque posee un origen. En otras palabras, podría decirse que lo común de las cosas consiste precisamente en el hecho de poseer una datación, en el hecho de haber sido generadas. Desde nuestro punto de vista, decimos, entre los griegos puede localizarse el empeño del espíritu abriendo un camino inédito en la exploración de lo ajeno. Estos se dedicaron a abrir un camino sin preocuparse por las consecuencias teóricas que habrían de acarrear en conjunto de sus hallazgos. Se diría que entre los griegos el espíritu encuentra el cauce hacia lo que en breve habrá de entenderse como la experiencia del ser. El espíritu descubre el ser y en reciprocidad el ser se desvela frente a los ojos del espíritu. Muestra de esto es la disección que la primera filosofía realiza con lo ajeno.
Si el ser no amaneciera ante los ojos del espíritu, en verdad esta disección no habría comenzado a ser posible nunca. Pero si bien es cierto que el ser se desvela primeramente bajo la diversidad y el devenir de lo que es, el hecho es que el espíritu filosófico va a anhelar como objetivo, tal como se patenta en la misma sentencia de Anaximandro, lo general. Podría decirse que en los presocráticos y propiamente en nuestro autor Anaximandro, la unidad de la totalidad de lo real se logra apelando al origen. La realidad en este pensador es un sistema dinámico en la que cada parte se encuentra en proceso de resolución. El hombre, desde luego, también forma parte del sistema de la realidad y como tal no está exento de esta nota. Dice Heidegger acerca de esto: la sentencia de Anaximandro habla de la multiplicidad de lo ente en su totalidad, pero no solo las cosas forman parte de lo ente. Además, las cosas no son solo las cosas de la naturaleza, también los hombres y las cosas creadas por los hombres forman parte de lo ente. Hasta ahí la cita. Desde Anaximandro podría afirmarse que todo ente adviene al ser mediante una irrupción. Esta idea de irrupción es un recurso técnico que nos va a permitir la confección de una estrategia para esclarecer un poco más el dato de la unidad de lo real. Sin embargo, el fenómeno mismo de la irrupción de las cosas nos da a su vez noticia del, por así decirlo, suelo a partir del cual ha emergido todo lo determinado. Una cosa es el suelo, o sea, la fuente, y otra cosa es lo que florece encima de esta, lo que brota a la superficie periférica y permanece expuesto. El suelo es base, es condición precisamente de lo que ha emergido hacia la determinación. Anaximandro a este suelo le denomina el apeiron. Dice Jan Brun que la traducción del término apeiron presenta un problema. Es importante traducirlo por lo indefinido. Ahí cierra la cita. El apeiron, no siendo una determinación, se deja pensar justo como lo que no posee contorno, sino siendo indeterminado. No obstante, esta asimilación es el espíritu, la consigna a través solo de las determinaciones que afloran viniendo desde este. Lo indeterminado podría pensarse como el suelo del que, y por el que, y a través del que, las cosas vienen a florecer en la existencia, sobre el claro de su parcela, adquiriendo cada cual resolución óntica. Al respecto, dice León Rubín que el apeiron es aquello de lo que nacen todas las cosas y a lo que todas las cosas regresan según el eterno movimiento. Hasta ahí la cita. Sobre lo indeterminado, no podemos más que decir metafóricamente que es el piso o fuente desde donde brotan las flores de la existencia. En torno a esto, agrega Jan Brun que puede verse en lo apeiron de Anaximandro un comienzo tal que él mismo nunca ha comenzado, que engendra todas las cosas, pero que él mismo no ha sido engendrado. Él sería el originario, el ungrón, de donde han surgido los individuos. Hasta ahí la cita. Lo indeterminado sería entonces, pues, una primera acepción de aquello que busca el pensamiento en su apuesta por el principio germinal, así como el punto de unidad de lo que es. En este tenor, el apeiron sería el principio englobante de las diferentes existencias que han venido a ser, sin que por esto éste cuente entre sus notas la datación. Aecio afirma que para Anaximandro el principio de los seres es lo indeterminado, pues de ello nacen todas las cosas y en ellos todas se disuelven, que nacen mundos innumerables y de nuevo se disuelven en aquello que nacen. El ente, o sea, las cosas determinadas, o sea, las que han venido a ser, las que poseen una datación, es definido justo por su modo de ser en el marco de lo que existe. Pues estas cosas nacen, crecen y dejan de ser. Podría decirse, en este sentido, que en Anaximandro se accede a la experiencia de lo general y lo común en dos momentos clave de su exposición, a saber, en primer lugar, mediante el descubrimiento de la ley que rige el decurso del ente en la naturaleza, afirmando que todos los entes han venido a ser y una vez que están en la existencia
se hayan obligados a expiar sus culpas, dándose reparación unos con otros, para después retornar justo de donde han emergido en el inicio. El griego, al identificar el cosmos con la necesidad, logra finalmente concebir la realidad como un orden. Esto quiere decir que ya entre los milesios la realidad es un orden. Es así que, si bien es cierto que las cosas fluyen en la existencia, esto no implica que éstas transcurran de un modo delincuencial o anárquico, pues Anaximandro inmediatamente colige diciendo que el tiempo es juez, ordenador, que repara la injusticia del exceso en las cosas que advienen y devienen. Esto es, el tiempo es el encargado de volver a equilibrar la balanza en el concierto de la mutua reparación entre los entes en el cosmos. Por eso el autor remata su fragmento diciendo que todo sucede conforme el orden del tiempo. En contraste, que se avisora entre lo determinado y lo indeterminado, nos dibija la posibilidad de una imagen de pensamiento en que ambas nociones se encuentran eminentemente correspondidas. Esta armazón permite al pensamiento la posibilidad de una explicación en la que el ente revierte a lo indeterminado y a su vez este último requiere el concurso de lo determinado, abriendo cauce para la experiencia de un cosmos reunido por doquier mediante un principio dinámico. Así podríamos afirmar que en el pensamiento del sabio de Mileto, el ser procede a toda exposición simbólica del lenguaje, pues el dato de la comunidad y dinamismo del ser antecede a su conformación teórica, tal como lo hemos mencionado un poquito más arriba. La unidad del ser en Anaximandro queda sustentada entonces mediante el devenir que acaece en el claro de lo que es, en donde el cambio mismo se engarza cada cosa con el resto de las demás, floreciendo así la imagen del ser cual horizonte abierto para la irrupción y el ocaso perpetuo del ente. La estructura del ser permanece reunida por el influjo del dinamismo y a su vez las cosas comulgan unas con otras precisamente por el cambio que cada una experimenta al expiar sus culpas conforme a la disposición del tiempo. Ahora bien, ¿de qué manera encuentra su sitio el hombre en el cosmos dibujado por Anaximandro? Si nos demoramos un poco para mirar todavía más la experiencia que nos narra el sabio de Mileto en su sentencia, podemos apreciar que en cierto sentido también se trata de la experiencia de una suerte de ecosistema, oikos, en el que el hombre actualiza la experiencia del habitar, la experiencia del encontrarse en casa, en donde de pronto se ve de alguna manera hermanado ontológicamente con todo lo que le rodea, so pretexto ya no de una pregunta, como pudo haber sido entre tales de Mileto, sino más bien mediante el descubrimiento de la forma de ser de las cosas, toda vez que el devenir se descubre como la nota común de lo existente. Ninguna determinación se encuentra sustraída al devenir. Todas las cosas expían sus culpas, pagando sus injusticias, dándose retribución, incluyendo el hombre. Esto último suena asequible, dado a que este último no se encuentra fuera de la realidad. El hombre forma parte de esta orquesta universal del devenir. Resulta imposible entonces sustraerse de lo que es en general. El hombre se sabe que es uno con el todo, tal como en breve, más adelante lo habrá de venir a demostrar explícitamente Heráclito, porque la totalidad, si bien es un hecho, también es cierto que dicha totalidad es objeto de una experiencia propiciada por el camino del pensar. Y es justamente esta experiencia lo que va a permitir habitar y estar en esta otra nueva casa. El hombre, decíamos, ya no es extraño en el mundo ni indiferente a la trama del cosmos. Es parte del orden, comparte con los otros y con lo otro la nota de la contingencia. Anaximandro sabe perfectamente esto. Podría decirse que la filosofía posibilitó la instalación del hombre propiamente en el mundo. La filosofía propició la factura de su casa, si bien es cierto que la filosofía comienza inquiriendo por el arjé. No obstante, en dicho intento, el hombre estaba manifestando su interés e inquietud por la existencia
Es decir, directa o indirectamente estaba ya preguntando por las coordenadas de su ser en el universo. Consideramos que vale la pena resaltar que una experiencia como la esbozada por Anaximandro conlleva un aporte para afianzar la legalidad de la naturaleza, es decir, en afirmar que la realidad se revela como un cosmos, como una comunidad de las cosas sujetas a orden y justicia. El desvelamiento del cosmos ante los ojos del hombre a través de la filosofía propició una coordenada precisa acerca del puesto del hombre en el universo. El hombre, gracias a los griegos, descubre racionalmente que efectivamente existe un régimen legal en la realidad. Este hallazgo indudablemente revierte, concediendo mayor confianza y seguridad a la existencia de los mortales. Muestra de esto es la convicción de la regularidad con que proceden las cosas frente a los ojos de los presocráticos, lo cual nos da ocasión para hacer una aproximación al suelo donde reposa la condición de posibilidad para la inteligibilidad precisamente de lo real. No es noticia nueva el hecho de que la razón deba descansar sus, por así decirlo, pies sobre algo permanente para el ejercicio cognitivo. Lo permanente ha sido requisito y condición para el edificio del conocimiento. Esto lo sabe la filosofía desde sus inicios. A este respecto, vale la pena mencionar que Platón, hacia finales de su Cratilo, afirma que la razón puede producir conocimientos verdaderos si y solo si reposa sobre algo inamovible. Y cito, ninguna clase de conocimiento en verdad conoce cuando su objeto no es de ninguna manera, ni siquiera existe el conocimiento. Cratilo, si nada permanece. Ahora, aquí les comento algo muy rápido. En la historia de la filosofía ha existido dos maneras de concebir lo permanente, o bien como forma o bien como sustante. Parménides y Platón y Aristóteles lo concebirían como sustante, mientras que Anaximandro y Heráclito lo concebirían como forma. Anaximandro y Heráclito entienden lo permanente como forma porque aquello que permanece en la realidad no es propiamente una cosa, no es un ente, no es una existencia. Permanece precisamente en la forma del cambio. Ningún ente, es decir, ninguna sustancia permanece. Lo permanente es el proceso mismo del devenir, es el cambio mismo. En Heráclito y Anaximandro todo pasa, todo cambia, excepto la ley del cambio. Por otro lado, bueno, en Parménides y Platón, pese a sus vicisitudes particulares, entre sí existen una tendencia marcada a identificar la permanencia con algo sustante. En Parménides lo permanente es el ser, en Platón es la idea. La historia de la ciencia primera se ha desarrollado sobre lo abierto de esta forma de entender la permanencia, no solo como posibilidad, sino también como tema por excelencia. Esta tierra representada por una suerte de suelo permanente es donde se levanta la posibilidad para el ejercicio del conocimiento verdadero. Podría decirse que esto es un descubrimiento y a la vez un aporte de la filosofía, porque si bien es cierto que el orden, por ejemplo, no lo ha inventado ningún filósofo, eso es importante, o sea, ningún filósofo ha inventado el orden, sino que lo descubre la razón común, también es cierto que a lo largo de la tradición no ha existido una manera exclusiva de entender lo que permanece. Sin embargo, independientemente de su formulación, lo permanente es la condición indispensable para la empresa del conocimiento. No obstante, la formulación simbólica de lo permanente sí es un aporte de la filosofía. Digamos que la filosofía fue la instancia que tomó conciencia de este suelo sine qua non del conocimiento, y el primer vestigio lo podemos atisbar ya en la sentencia de Anaximandro. Concluyo mi último parrafito, con esto ya estoy cerrando. Para concluir, digamos que con este paso, el hombre comienza un proceso de autoexploración, ganando primeramente confianza en torno a su horizonte de despliegue y simultáneamente adquiriendo la integración consciente de su unidad. Si bien este hallazgo no refulge como tema, aún en Anaximandro, pues formalmente no se ha planteado la pregunta acerca del ser del hombre,
Cabe, sin embargo, agregar que en la sentencia de el viento gira a cuatro voces acerca del papel y puesto del hombre. Paradójicamente, sin pronunciar una sola palabra, es decir, la sentencia alude a lo real, sin embargo, el papel del hombre se anuncia en el decir de la sentencia, que no en el texto de esta, a saber, como el portavoz de la descripción del ser. La pluralidad y el devenir no son invenciones del hombre, son datos que figuran desde el inicio del pensamiento filosófico. La existencia de las cosas dibuja una parábola que va desde su nacimiento hasta su ocaso. El hombre también está forzosamente constreñido a desarrollar esa trayectoria, pero aún más, el hombre posee la característica, la carísima responsabilidad de dar razón de la estructura del ser, de presentar el ser, de habitar en la verdad del ser. Esta función, desde luego, subraya la preeminencia ontológica del hombre, pues es el único ser que puede existir en el claro de la diferencia ontológica, distinguiendo siempre que uno es el ente y otro es el principio desde donde se explica la relatividad de lo determinado, y que ser y ente se encuentran referidos uno al otro, sin posibilidad de un más allá. El universo es uno, no hay un afuera. Digamos que mediante esta función, el hombre encuentra su sitio y su rol dentro de este cosmos. La filosofía desde Anaximandro ha comenzado a vislumbrar la posibilidad de una percepción antropológica y pronto el hombre ya comienza a ser o estar presente ante sí mismo. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto Andrés. Una participación que incita, por supuesto, a preguntar sobre muchos temas que se tocaron. Espero que el tiempo nos permita aperturar ese diálogo. Bueno, ahora tenemos la participación del compañero Alejandro Noé Ramírez López. Él labora actualmente en la Universidad de Guadalajara y nos presenta el trabajo titulado Pitágoras, la voz, repercusión de un procedimiento poético de Ovidio en la resistencia de Julián Herbert. Voy a leer algunos datos de su trayectoria académica. Alejandro Noé Ramírez López es licenciado en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato, en donde impartió clases de lengua y redacción. Estudia actualmente la maestría en Estudios de Literatura Mexicana de la Universidad de Guadalajara. Es autor de los textos Los extremos de la subjetividad en investigaciones literarias, El disfraz de la escritura en el año 2019 y fue ganador en Humanidades del Sexto Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 2018 por Guanajuato. Actualmente investiga la obra poética de Julián Herbert. Sin mayor preámbulo, le damos el uso de la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto estar aquí, les agradezco. Y pues vamos a darle. Voy a compartir un fragmento del poema, solo como referencia. En realidad no es como que se alcance a ver demasiado, pero algunas cosas nos ayudará. Comienzo. Pitágoras la voz, repercusión de un procedimiento poético de Ovidio en la resistencia de Julián Herbert. Bueno, como antecedente, pues nada más aclarar que Julián Herbert es un poeta mexicano contemporáneo y pues lo que se trata de hacer es conectar este puente con la tradición, ¿no? La tradición grecolatina. Partamos de este hecho. Con una actitud reyesiana, toda tentativa de investigación reclama la ejecución de una serie ordenada de deslindes. Es necesario desasolvar la ruta poblada de acumulaciones para dejar el paso libre al flujo de ideas que nutren nuestras propuestas de lectura desde el presente sobre los artefactos culturales del discurso literario que constituyen este objeto de indagación. Establezcamos entonces unas cuantas certezas al respecto de este objeto de estudio en estas notas. El poema Pitágoras la voz de Julián Herbert representa la aguja del compás a partir de la cual podremos trazar de manera más amplia
el alcance que queremos lograr en el que abarque a Ovidio y a Pitágoras. Ya sé, en este caso la figura de Pitágoras entrará a través de Ovidio y vamos a entender la conexión que hay entre ambos a partir de la recepción que se hace desde una poética actual. Bueno, para acentuar esto, pues nada más hagamos hincapié en que los rasgos fundamentales de la poética de Julián Herbert, en este caso, están en la cualidad verbal de sus textos, es decir, en lo que se atreve a hacer en la composición, y también en una tendencia muy marcada a una negación del yo, que conforme ha avanzado su obra, como que se ha ido acentuando, pero no en el sentido en que borre su propia personalidad o su biografía, al contrario, más bien como que le da un vuelco paradójico a la idea de insertar los rasgos biográficos para luego deslindarse de ellos mediante la incorporación pues, de todos los materiales, tanto de la tradición clásica que puede incorporar, como también de las tradiciones pop que le fascinan. Bueno, como objetivo de esta investigación, pues, bueno, más que de esta investigación, de este abordaje, lo que se pretende no es hacer una crítica literaria evaluativa, sino más bien interesa estudiar, en este caso, que los procedimientos asociados a una tradición se van renovando y perviven, y a pesar de que hayan pasado miles de años, incluso entre un texto y otro, hay maneras de transformar y de reanimar esa tradición. Toda literatura de raigambre europea nutre el caudal simbólico de nuestra literatura, en particular porque pues hablamos español, ¿no? Y esa es una cuestión ineludible, innegable, que nos conecta con el mundo europeo. Y aunque pudiera parecer obvio, estudiar estas temáticas o describir o analizar estos modos de relacionarse de los autores con sus poéticas y con otras poéticas, y con los materiales del sustrato cultural enriquecido que proviene de Europa, pero que también incorpora cuestiones pues del mundo americano y del mundo que se ha construido a través del desarrollo de la cultura popular y de la cultura pop. Lo que hace es fomentar ciertas refundaciones y ciertas como resurrecciones de motivos que probablemente creíamos que ya habían quedado en el pasado. Otra cosa que hay que especificar es que la poesía mexicana, que vamos a entender la poesía mexicana más como un panorama que como una literatura nacional en el sentido clásico, es decir, no, creo que a estas alturas del desarrollo histórico de nuestras literaturas en lengua española, es muy difícil deslindarnos de lo que se está haciendo en Sudamérica o de lo que se hace en España. Entonces, muchos de los procedimientos son compartidos por poetas de otras latitudes, pero gracias a la transmisión de la información que tenemos hoy en día es que podemos enterarnos de lo que sucede en otras partes del mundo con más facilidad y con mayor velocidad, por supuesto, y entonces, pues eso implica que ya no podemos excluir nuestro campo de atención solo a una literatura nacional, como podríamos decir que es la literatura mexicana, sino entenderlo de manera más amplia. Entonces, bueno, para empezar hay que desprendernos de algunos abordajes comunes al respecto de los temas que tengan que ver con Ovidio y con Pitágoras. Uno es que pues nosotros no vamos a cuestionar la existencia ni vamos a evaluar la figura de Pitágoras, más bien trataremos de sintetizar una idea de Pitágoras que es más cercana a la de un sabio, un taumaturgo, y menos cercana a la de un científico, que son ideas que han querido sobre todo detentar y defender los divulgadores científicos y algunos estudiosos y filólogos bastante reconocidos, pero en este sentido a nosotros nos es más útil para los efectos de este material poético entender a Pitágoras como un taumaturgo y como un vidente y como un sabio, ¿no? Claro, sin desprendernos de ciertas nociones filosóficas, eso hay que tenerlo en cuenta. Si acaso la percepción de este Pitágoras es como la percepción de alguien que es capaz de ver más allá de lo evidente, ¿no? Como diría ese famoso eslogan de las caricaturas, ¿no?
se puede ver más allá y se puede hacer más allá al respecto de la realidad. En otro sentido, pues también hay que indagar la idea bueno, más bien las causas del exilio, que han sido un tema de obsesión durante la historia de la filología reciente, de por qué Ovidio fue exiliado por el emperador César Augusto. En este caso a nosotros no nos interesa tanto por qué, porque para empezar no se ve por dónde existe una respuesta para este enigma. Y por otra parte, lo que nos interesa es lo que produce como este relato para fomentar la ficcionalización del mismo y en ese sentido crear una imagen de desapego y de caída y de pérdida, ¿no? En ese sentido, lo que configuraría la biografía de Ovidio, hasta donde sabemos y la información que tenemos, es una noción de pues sí, como de una historia trágica, de una historia de pérdida y de una separación y además de una cuestión enigmática, lo cual en ciertas investigaciones pues ha hecho que varias personas propongan que, por ejemplo, Ovidio fue expulsado por haber participado en rituales pitagóricos que eran populares en la época, ¿no? Entonces, por supuesto, esta es una afirmación bastante atrevida que han hecho algunos filólogos durante el siglo XX, pero lo que nos proporciona, pues, es una visión y que me parece a mí, desde lo que Herbert mismo ha dicho y ha revelado en algunos de sus textos recientes sobre su poética, que él ve así a Ovidio, ¿no? Que le parece más interesante esta visión de alguien sometido a la pérdida y con ello generó una especie de código o patos clásico, ¿no? Bueno, por supuesto, los antecedentes de investigación de la repercusión de los símbolos y de los mitemas y de todo el material del sustrato grecolatino que heredamos, no es algo, no es algo novedoso, pero sí es algo que requiere de más organización, porque es un hecho que la literatura clásica ha repercutido de manera inmensa en la construcción de nuestra propia literatura mexicana, en este caso, y de nuestras literaturas americanas. Por supuesto, creo que hay un tema más ocurrido que es el tema órfico y los mitemas asociados a lo órfico, los cuales han sido investigados previamente. Por ejemplo, acá en Guadalajara, Luis Vicente Aguinaga, el poeta y académico, pues está muy interesado en investigar la idea de cómo la tradición órfica ha influido en una visión de cierta manera de lo mistérico en los poetas de nuestra literatura desde el modernismo hasta el presente, ¿no? O sea, podemos rastrear toda una genealogía allí al respecto de lo órfico y en este caso me parece que Herbert participa de manera colateral, no en lo órfico, pero sí en lo mistérico a partir de su concepción muy personal de lo pitagórico, ¿no? En este caso, pues habría que arriesgarnos a hablar de influjo y de cómo este influjo de la tradición repercute en la formación del poeta y cómo esto constituye los materiales estéticos que le interesa recuperar. En este caso, Herbert ha sido bastante claro y ha dicho que él tradujo de joven a Ovidio en algunos talleres. En particular, trabajó con los textos de Las Tristes y con las Metamorfosis. Esto no es especulación, él mismo lo ha dicho y lo ha reafirmado y hay textos como su libro Suerte de Principiante, en el que habla de su poética de cabo a rabo prácticamente, en el que ha hablado de lo importante que fue Ovidio en su formación como escritor. En otro sentido, pues también ha mencionado cómo su lectura muy personal siempre de todos los textos, su lectura de Gilbert Higgett y de su famoso libro en 2 tomos, La tradición clásica, pues le permitió construir una visión que si bien la consideramos desde el presente como un poquito ya superada de cierta forma, pues a él le funciona, ¿no? Como pretexto para entonces sí elaborar sus textos. En particular hay que considerar la visión de Higgett en la crítica que hace al respecto de la atomización de lo
de la recuperación de la tradición clásica, ¿no? Él critica esta atomización que ocurre en el academicismo del siglo XX, en el cual los investigadores se enfocan en más bien estudiar pequeños temas y no en abarcar todo el amplio espectro de una, pues de un tema o de una tradición, de lo que él llama los grandes temas. En ese sentido, pues hay que ser juiciosos con Higgett, porque seguramente si viviera en el presente, pues se daría cuenta que la dispersión informativa en la que existimos, pues hace imposible que podamos enfocarnos en los grandes temas a la manera en que se hacía en una época en que la transmisión de la información pues permitía establecer hipótesis más atrevidas y más coherentes que no iban a chocar con la información que ya se tiene y toda esa información que no podemos recopilar porque no hay ser humano que pueda leer en todas las lenguas y que pueda conocer todo lo que se ha escrito al respecto de un tema. Por supuesto, la suposición que fundamenta esta visión de la poética de Herbert parte de que hay que enfocar el carácter verbal del discurso, es decir, para Herbert es más importante enfocar cuestiones como la dicción o lo discursivo que entra y que se subsume en su propio discurso y no tanto en hacer una especie de colección u homenaje reverencial de las tradiciones. Es decir, muchos poetas lo que hacen es convocar a los referentes de la tradición clásica para darle un cierto caché o una cierta percepción a sus textos. En cambio, Herbert lo que hace es incorporarlos al texto, jugar con ellos de manera bastante irreverente y en ocasiones bastante atrevida, en el sentido no de como una distorsión irrespetuosa, sino más bien en el sentido en el que se enfoca en transformar estas visiones, sin reimaginar qué es lo que sucedería con ese sustrato material que heredamos de lo grecolatino. En este caso, este procedimiento tiene sus raíces en T.S. Eliot, por ejemplo, que también es otra de las lecturas de las que tenemos testimonio, que Herbert ha recurrido mucho, ¿no? En particular el ensayo de la tradición y el talento individual, que es un ensayo muy criticado, pero también que ha constituido el fundamento de muchas cosas que se desprendieron en toda la crítica literaria del siglo XX. Entonces, Herbert, en este sentido, pues sí practica esta cuestión del orden simultáneo que planteó Eliot, cuando afirmó que, pues sí, pueden convivir lo nacional de las literaturas con la tradición europea y la tradición grecolatina, y que el sentido histórico es lo que te permite a ti como lector o en ocasiones como poeta, como creador o creadora, pues transformar todo ese material en otra cosa y darle un acento mediante las transformaciones verbales del ingenio y la incorporación de elementos de un lado y del otro, ¿no? Aquí no existe esta separación entre lo culto y lo popular que muchas veces enfatiza ciertas distinciones de clase o de conceptos que se alejan mucho de la composición literaria, pero que finalmente influyen dentro del campo literario. Perdón. Otra cuestión es que las lecturas de Herbert le permiten también como acentuar esta posición que él toma de Eliot, y sobre todo porque pues, otro de los grandes herederos de la visión eliotiana de la poética es Gerardo Denis, y uno de los mejores lectores de Gerardo Denis que hay en la actualidad en este país, además de su crítico de cabecera, que es Fernando Fernández, pues es Julián Herbert, ¿no? Herbert nunca ha negado y tiene textos en los que habla con mucho conocimiento de la poética de Gerardo Diniz y de cómo pues es uno de estos poetas encaminados dentro de esta vocación eliotiana. Bueno, dentro de estos hechos comprobables podemos considerar varias cuestiones, ¿no? Primero que Ovidio, o sea, un hecho innegable es que Ovidio en Metamorfosis alude al de Rerum Natura de Lucrecio
y alude a una especie de construcción de la persona de Pitágoras, pero desde un punto de vista pseudohistórico y pseudomítico, transforma lo que se sabía de Pitágoras. Por supuesto, es todo un campo de investigación el saber la recepción del Pitágoras en la época latina, en la que vivió Ovidio, es todo un tema en el que no vamos a entrar, porque hay especialistas que lo hicieron en el pasado y que lo siguen trabajando. En particular en España se trabaja bastante y bueno, tenemos el libro fundacional de la investigación pitagórica de Walter Burkert del 62, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es curioso que Ovidio decida tomar la figura de Pitágoras y meterla de manera anacrónica en su poema, ¿no? En el cierre de su gran poema, que es la Metamorfosis, en el libro 15. Un segundo hecho al que podemos afirmarnos es que Julián Herbert alude tanto a la obra poética como a la figura histórica y pseudobiográfica de Ovidio en sus textos del libro La Resistencia y en particular en el poema Pitágoras la voz. Tercero es que Herbert ha dejado constancia en prólogos, ensayos y artículos los suficientes testimonios de su propia lectura de textos que ya he mencionado, de Eliot, del propio Ovidio, de Higgett, de Italo Calvino también, que Italo Calvino en una de las conferencias para el próximo milenio, la primera conferencia, que es la de levedad, toma un ejemplo de Ovidio y menciona por qué para él hay una noción de levedad en esta adopción innovadora que hizo Ovidio al tomar la visión científica de Lucrecio, o bueno, precientífica, y también la voz de Pitágoras, ¿no? Entonces me parece que mucho de lo que dice ahí Calvino confluye con las ideas que plasma Herbert de manera que ha transformado estéticamente estos materiales para construir un poema. Pitágoras la voz es el último poema de la Resistencia y aparece enmarcado en 114 versos. Hay unas pequeñas modificaciones en la segunda edición del texto, pero nada sustancial que cambie el sentido profundo del texto. Esto es evocador porque el hecho de que sea el cierre del libro de la Resistencia también hace una conexión con el propio Ovidio, en el sentido en que Ovidio toma a Pitágoras para cerrar su gran poema, que es las Metamorfosis también, con este discurso pitagórico que aparece en el libro 15, y además también, digamos que Herbert mezcla los extremos del poema, porque Ovidio pone una esfragis o un sello al final del texto de las Metamorfosis 15, y Herbert termina por resolver el texto aludiendo a la idea de que entre toda la maraña de los materiales de la tradición que recupera, está oculta la noción del yo, ¿no? Está oculto el yo que habla y la biografía de esta persona que soy yo, que enuncia, y está oculta entre todos esos materiales y entre todos esos tiempos y todos esos anacronismos y entre toda la convocatoria que hace de los diversos lenguajes y registros, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido también hay un paralelismo. Por supuesto, otro asunto fundamental es el tema del exilio. El exilio determina a Ovidio y también determina a Pitágoras, al menos desde donde hemos recibido su biografía, con todos los datos que puedan o no ser reales. Pero algo que marca a estos dos figuras es que ambos están fuera del entorno, y eso repercute también en la poética herbertiana, porque Herbert lo que nos narra en todo el libro y lo que nos cuenta en estos poemas, que a veces son más narrativos y a veces más líricos, es el relato de una pérdida, ¿no? En este caso, de una pérdida de la tranquilidad, de una pérdida de sí mismo, de una pérdida del amor, ¿no? Va transformándose, ¿no? Y incluso esto tiene un correlato en su propia biografía.
porque como él lo narra, pues la escritura de este texto coincide con un periodo en su vida en el que él estaba sometido a la pérdida de una posición social y laboral, ¿no? O sea, fue muy duro enfrentarse a esto, además de pues sus problemas con las adicciones. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay otra figura importante en el texto que no vamos a tratar aquí porque no es el tema, pero es el profeta Job. Como parte de la nutrición de la tradición hebraica, Herbert toma el libro de Job y hace ciertas combinaciones con la voz de Ovidio, en algunos textos intercala, aludiendo en ambos a este patos de la pérdida que viene de el mundo grecolatino. Recordemos que para reafirmar, en Ovidio lo que hace es poner a Numa en el libro 15 y Numa tiene la necesidad, él como sucesor de Rómulo, de ir a visitar a Pitágoras y bueno, Pitágoras está en Crotona, Pitágoras empieza a predicar sus enseñanzas, que esto es muy engañoso porque gran parte de lo que predica Pitágoras en el texto de Ovidio, pues no son enseñanzas atribuidas a Pitágoras, sino más bien a Heráclito y a otros filósofos, ¿no? Al propio Lucrecio y a Epicuro, perdón. Entonces, pues es una mezcolanza extraña, incluso para la época. Algunos estudiosos como Lancelot Patrick Wilkinson han acentuado que lo fundamental aquí es el tema de la metamorfosis, no tanto ceñirnos a que Pitágoras, el filósofo, está hablando allí, sino que más bien se está acentuando esta idea de que hay una transmigración de las almas y de que pues hay una mención al vegetarianismo y a lo mejor lo importante que hay que enfocar es el tema de la metamorfosis, lo cual le daría un cierre coherente al libro de Ovidio. Y en otro caso, pues también es enigmático porque el anacronismo que plantea Ovidio al juntar a Numa con Pitágoras, que pertenecen a épocas completamente distantes, lo que haría es enfatizar el carácter histórico del poema, ¿no? Esto lo dice Rudolf Ritz. Por supuesto, hay que considerar lo que más o menos se ha dicho de Pitágoras a partir del 62, que Burckhardt lo recupera, y tengamos la idea de que si bien pues podemos hacerle caso a lo que nos dice Diógenes Laercio, a lo que nos dice Jámblico y demás, podemos entender a Pitágoras más que como un científico, como un mediador de lo divino, eh, como un personaje carismático de facultades religiosas y mistéricas que más bien se acerca a la ejecución de los prodigios y a lo taumatúrgico. Y desde aquí podemos desprender ese falso talante que se le ha querido atribuir como el innovador matemático, que a lo mejor sí tenía el ingenio para ello, eso no lo podemos comprobar, pero que mucho de lo que se le atribuye pues ya estaba descubierto o se ha encontrado evidencia de que ya se conocía, ¿no? Él lo que hace es hacer una transmisión, ¿no? Y bueno, a pesar de que Schmuth, por ejemplo, defiende bastante la idea del Pitágoras científico, pues creo que es descartable esa noción, por lo menos para nuestros intereses. A partir de esto es que podemos relacionar ahora sí el poema Pitágoras la voz con la idea de que Herbert adopta una voz que oscila entre lo personal y lo múltiple, que acentúa la vocación por las transformaciones y que pone en relevancia la idea de que el lenguaje convoca y transforma, ¿no? Este lenguaje que convoca y transforma la realidad, por supuesto, tiene una cualidad taumatúrgica y la dispersión de un yo que está ahí en el poema de Herbert, más bien se integra o se reintegra a la realidad entera. Por lo tanto, esto lo que hace es acentuar las decisiones poéticas que Herbert ya había elaborado desde toda su vida, según nos cuenta en sus propios ensayos y en sus propios testimonios, ¿no? Entonces, al acentuar la noción de transformación y al incorporar la voz y al incorporar representaciones icónicas de la multiplicidad en su propia enunciación, lo que hace es definir la poética y decir, a mí lo que me interesa es traerme todos los materiales que pueda
de todos los tiempos y de todos los lugares y de toda la erudición que me sea accesible, y a partir de ahí devolverles la vida que a lo mejor se anquilosa cuando lo que hacemos es ser reverentes ante este sustrato, cuando decimos, voy a copiar lo que hizo Ovidio en las Metamorfosis, en lugar de interpretarlo y transformarlo. Y en ese sentido, la visión de Herbert sería coherente con la propia, lo que dijo Gilbert Higgett, una de sus lecturas, en la tradición clásica, ¿no? Que lo que le parece es que lo importante que uno puede hacer con la erudición clásica es interpretarla, ¿no? Y transformarla. En ese sentido, pues ya para cerrar, la actitud y la convicción dinámica, activa y irreverente de Herbert ante los materiales estéticos recuperados de la tradición grecolatina define los procedimientos diferenciadores de su poética ante otras expresiones que quizás son menos arriesgadas y más condescendientes con los materiales. La asimilación digestiva de lo especulativo, de lo ficticio, de lo verídico, abona a definir su posicionamiento enriquecido ante la tradición y le da un punto ante poéticas que miran el pasado anhelantes de enclavarse en esa tradición que no sufre transformaciones y que más bien parece que apuestan a adjudicarse el estatuto de objetos de alta cultura, privilegiados y validados por su congregación con los referentes eruditos. Sin embargo, pues para Herbert más bien lo que es necesario es aventurar las adaptaciones interpretativas de los artefactos poéticos para que mediante procesos de digestión y contaminación, ya sea verbal o de referentes, lo que se haga es actualizar el punto de vista que sea más familiar también para los lectores del presente, es decir, incorporar lo pop y la cultura clásica juntas, a veces en un mismo verso, pues genera un efecto desautomatizador. Y el hecho de que sí se ejerza, pues es típicamente herbertiano. Muchas gracias. Gracias a la participación de Alejandro, las tres participaciones que hemos tenido la posibilidad de escuchar en esta mesa son muy enriquecedoras, tocaron muchas temáticas, ¿no? Y eso, por supuesto, apertura el diálogo respecto a los desarrollos que han presentado. Entonces, ahora pasamos a esta sesión de diálogo, de pregunta-respuesta. Dejo abierto el micrófono para los compañeros que están dentro de la sala, pero también para los que están siguiéndonos por las diversas redes sociales en las que se está transmitiendo el evento, para poder de alguna manera entablar diálogo con los ponentes. Adelante, compañeros. Sí. Adelante, doctora Elvia. Gracias. Muy interesante las exposiciones. Yo no voy a sacar esa manito que está molestando ahí. Espérenme 2 minutos que soy un poco lenta para hacer estas cosas. Lower hand, ahí está. Alejandro, yo no conozco la obra de este autor. Mientras usted hablaba, curioseé en el Google Julian Herbert. ¿Sí? Es un escritor, porque encontré 2 o 3 poesías mientras lo escuchaba, es un escritor, a ver, ¿cómo le puedo decir? Yo que estoy trabajando en la poesía epigramática griega, de élite, de gente que lo pueda comprender, porque por ejemplo, en ese poema que usted colocó, está Tomis ahí, está Ovidio, está su lucha contra los getas y el exilio y el Carmina et Error y todo eso. Yo digo, ¿cuánto lo pueden? Está bien, la poesía es emoción, ¿verdad? Es emoción, pero es un escritor difundido. ¿En qué ambientes fundamentalmente está Julián? Leído, digamos, ¿no? Para ser disfrutado. Eso para usted. Y para Jairo, una pregunta. Lo primero es una curiosidad. Lo vi tomando mate. ¿Usted es argentino?
No, mexicano, pero me aficioné al mate en una estancia allá en Argentina. Porque yo soy argentina y no tomo mate, entonces me llamó la atención. Eso aparte, profesor, me llamó la atención. Lo veía tan entusiasmado con su mate. Mis hijos sí, mis hijos y mi marido son materos mal, yo no. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, ¿cómo concilian? Habló perfecto. Yo, mientras usted hablaba, me acordaba del himno del libro 9, 524, el himno a Dioniso, que está precisamente en la antología palatina, junto con el de Apolo, porque claro, Apolo y Dioniso es esta cuestión así tan imbrincada que uno se iba al mundo de los hiperbóreos y el otro cuidaba su lugar en el oráculo de Delfos, todo eso. Bueno, ¿cómo concilia entonces este nacimiento, me parece precioso, del arte y de la filosofía en este super personaje mítico como es Dioniso, con Apolo y sus musas, que también son protectoras de la poesía? Eso sería para mí, digamos, muy interesante escucharlos. A los tres, hermosas las exposiciones, la verdad, muy interesantes, muy bien desarrolladas también. No Bueno, crean que los evalúo, porque como soy más grande, soy medio... No crean que estoy evaluando a nadie, ¿eh? Ok, si gustan por el orden que planteó las preguntas la doctora, pueden contestar. Adelante, Alejandro. sí, gracias. No, muchas gracias por sus comentarios. Un gusto. Y bueno, Herbert, en realidad, por eso creo que toca un punto esencial, y es que ese es el hecho que a mí me motiva a ahorita estar trabajando con la poética de Herbert, que es que él es, como mencionan aquí en uno de los comentarios, más reconocido como novelista, y en particular por una novela que fue muy famosa hace 10 años, que es Canción de Tumba. Es una ficción autobiográfica, o más bien ligada a lo que ahora se reconoce como autoficción. Pero Herbert empezó a escribir poesía hace 30 años prácticamente, o más de 30 años. Entonces, más bien como que él construyó su prestigio a partir de la escritura de poesía, que no es tan difundida precisamente por este carácter que combina una erudición que por ahí llamaríamos de la calle, ¿no? Es decir, él combina sus lecturas de manera muy idiosincrásica, entre que menciona por ahí a Ovidio, luego a John Keats y a José Agustín, y luego menciona a Walt Disney, ¿no? Entonces, como que oscila, ¿no? Entre todos esos puntos. Y eso no lo hace fácil, al contrario, a veces lo hace más complejo. Entonces, es un poeta que yo creo que debería estar en vías de una canonización más profunda, porque tiene todos los elementos para ello, pero creo que los intereses de la poesía mexicana en este momento y en la época en la que él escribió sus libros de poesía con más continuidad, digamos que su manera de hacer poesía no es tan central, pero se le reconoce su carácter canónico precisamente porque está bien hecha, ¿no? Porque es lo que se espera de un canon poético, ¿no? Creo, creo que eso es ahí. Y bueno, no sé si contesto la otra pregunta o primero doy espacio. Primero, espacio al compañero Jairo, y luego también hay una pregunta en el chat para para Alejandro. Adelante, Jairo. Sí, gracias. Bueno, pues creo que la conciliación de Apolo y Dionisos está dada justamente por ese carácter ambiguo de su relación. Como lo mencionaba usted, doctora, en el mito mismo, ¿no? Cuando Apolo viaja hacia el norte, la nación de los hiperbóreos, Dioniso queda al frente, lo cual nos habla de que no hay una exclusión entre Apolo y Dionisos, están hermanados, y el punto de esta hermanación lo encuentro sobre todo en la cuestión de la manía, es decir, la locura, ¿no? Ambos son dadores de una locura diferente, por supuesto. La locura apolínea es de otro tipo, pero curiosamente ambos son dioses que otorgan la locura, y entiéndase por la locura la visión, ¿no? A través de esta locura hay una visión más profunda
de lo que son las cosas, de lo que es la realidad. Y también podría decirlo en la música misma, ¿no? Apolo, pues es más reconocido como un dios que tiene asociación con la música, eh, pero no lo es menos Dioniso, solo que la música dionisíaca también es de otro tipo, mientras que en la música apolínea nos encontramos con la lira, un instrumento de cuerda que a la vez permite el canto, lo cual es muy curioso. Es decir, se puede producir la música a la vez que se canta, a la vez que se recita. La música dionisíaca tiene que ver más con el aulos o aulos, la flauta, los timbales o los tambores, música de percusión, y que el aulos, al ser un instrumento de viento, no permite precisamente el canto o el recitaje. Digo, son aspectos diferentes, pero que parten ambos dioses, ¿no? Apolo y Dionisos, tanto la locura, la manía, como la música. Entonces hay un hermanaje ahí, y una profunda complicidad también. Cierro con esto, por ahí, no recuerdo si es Pausanias quien lo menciona. eh, Se menciona que, a final de cuentas, Apolo y Dioniso son el mismo, y yo apelaría a un carácter que no mencioné ahora, que es el carácter enmascarado de Dioniso, el dios de las máscaras. Probablemente podríamos pensar en Apolo como siendo una de las máscaras de Dioniso. Con esto cierro. Gracias. Gracias, Jairo. No sé si la doctora Elvia tenga todavía algo que comentar. Ok, gracias. Bueno, primero damos lugar a una pregunta que está en el chat y luego damos espacio al doctor Mariano para que pueda plantear su interrogante. Dice el chat, pregunta para Alejandro. Me dieron acceso tarde, tal vez ya lo mencionó. Herbert sigue la métrica de Ovidio, va más allá de la referencia intertextual. Yo ubico a Herbert en tanto novelista y me llamó mucho la atención su poesía. Gracias por el rescate de este aspecto. Adelante, Alejandro. Sí, gracias. No, en particular no sigue el metro de Ovidio, ni el de las metamorfosis, pero lo que sí puedo dar constancia es que sigue metros profundamente clásicos en nuestra tradición lírica. Es decir, si ustedes leen un poema, por ejemplo, donde habla sobre una Nike de yogurt, podrán notar que hay alejandrinos perfectos, ¿no? O que hay una especie de como de escanción en la cual convoca ciertos metros profundamente clásicos de las tradiciones hispánicas, ¿no? Pero no necesariamente en todos los poemas, porque tiene poemas en prosa y tiene poemas desarticulados y en general él no se ciñe tanto a las formas, sino a los ritmos. Y esa es una de las cualidades que a mí me parece que lo mantienen enganchado a las poéticas del siglo XX y que lo hacen diferenciarse un poquito de ciertas tendencias ya más del siglo XXI. Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, Mariano, adelante. Gracias, doctor Oscar. Bueno, aprovechando la oportunidad para dialogar con el doctor Roberto Andrés, a mí siempre me ha inquietado el origen poético de los presocráticos, específicamente uno de los primeros que empieza a explicar el cosmos a partir de una proyección ética humana es Anaximandro, y sobre todo la parte se dice que una primera prosa, que tenemos poco, quizá un fragmento, algunas versiones de ese fragmento de Anaximandro, pero ha sido muy significativo y es necesario reinterpretarlo continuamente a través de la historia de la metafísica, ¿no? El mismo Heidegger lo reivindica. Y quisiera que nos ampliara el doctor Roberto Andrés sobre cómo releer, cómo reinterpretar el fragmento de Anaximandro con esta conexión del cosmos y la ética, en todo caso, con su visión, en todo caso, todavía entre
entre razón y poética, porque hay mucho de poético, diríamos, igual como otros, ¿no? Como Parménides o como Heráclito, cómo releer el lugar del cosmos, qué nuevo lugar del cosmos pudiéramos interpretar del hombre en el cosmos, cómo esa conexión, lo humano con la ley en todo caso, porque es una primera configuración de la ley, ley del tiempo, designios del tiempo, orden del tiempo, ¿no? Todos devenimos de lo infinito y regresamos a lo infinito. Y bueno, se ha reiterado, repetido este esquema hasta los románticos, incluso, ¿no? El espíritu absoluto se enajena y luego retorna así. Este principio y fin como una especie de círculo, este primer círculo metafísico, diríamos, pero que está ensamblado, articulado el hombre, como este microcosmos, el hombre como un microcosmos, como una réplica de esa unidad trascendente que le llama apeiron o indeterminado. Si nos quisiera ampliar el doctor, cómo releer el puesto del hombre en el cosmos, ya nos hace eco un título de Max Scheler, diríamos, el puesto del hombre en el cosmos, y que también lo establece en una especie de axiología, ¿no? Axiología en vínculo con el cosmos. Si nos quisiera ampliar el doctor Roberto Andrés. Gracias, doctor Mariano, por su comentario, por su invitación. Con gusto. Bueno, yo me he dedicado a leer los presocráticos desde hace más de toda la vida, ¿verdad? Y uno de los de las paradas en donde me he estacionado, pues es en reflexionar un poco en este autor que, pues, por la misma cantidad de su legado, casi, o sea, son escasas sus referencias. Como bien decía Mariano hace rato, lo que tenemos de sus escritos es solamente un fragmento. Y nosotros tenemos que hacer la talacha de arqueólogos, o sea, lo que nos dedicamos a la filosofía antigua, pues tenemos que hacer el trabajo de arqueológico. Encontramos una pieza de barro y por acá encontramos otra pieza de barro y entonces pues nos damos a la tarea más o menos de configurar cómo debía haber estado el jarrón. Y eso es lo que realmente nosotros hacemos cuando estudiamos la filosofía antigua. En especial de Anaximandro, pues tal vez un poquito por la constricción del tiempo que se nos dio, pues fui leyendo demasiado rápido y cada párrafo, o al menos cada apartado, pues sí demandaba que se nos detuviéramos y que pudiéramos ir explicando qué queremos decir con lo que ahí estamos escribiendo. A veces cuando leemos como que los espectadores como que piensan que el que está leyendo es solamente un cuento, ¿no? Como es otro, como que no hay contacto, pues, como que está solamente actuando el que está leyendo y finalmente como que no aterriza, como que hace falta este diálogo efectivamente que se hace hacia el final de las exposiciones, de las conferencias, para que nosotros podamos seguir dialogando y ir aterrizando cosas que a veces pues pasamos muy, muy rápido. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto como el de Anaximandro y lo queremos situar en el contexto del despliegue pues de las letras, en el contexto del despliegue de la creación, de las creaciones simbólicas, forzosamente tenemos que echar mano al mito, o sea, al mito en el siguiente sentido. La pregunta por el origen evidentemente ha sido planteada ya desde el mito, ¿no? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Por qué están así hechas las cosas? Y el mito, grosso modo, pues nos lleva hacia una respuesta más o menos unilateral.
los dioses primigenios o los dioses seres sobrenaturales, prodigiosos, se reunieron en el origen y en conjunto tomaron una decisión, ¿no? En el principio los dioses se reunieron y decidieron formar al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, por ejemplo. O otros dioses se reunieron y comenzaron a explorar diferentes posibilidades y comenzaron a hacerlo de madera, lo comenzaron haciendo de barro, y pues todos los prototipos tenían un defecto. Y ese defecto, pues, o no hablaba o no se movía hasta encontrar más o menos un material que fuera adecuado para configurar al hombre, por así en este caso. Entonces, la primera referencia que tenemos que tener frente a nosotros para explorar una filosofía como la de Anaximandro, evidentemente, es el mito. ¿Por qué? Porque el mito evidentemente nos lleva hacia lo trascendente, pero ese trascendente es lo prodigioso, pero al mismo tiempo de que es lo prodigioso, está afuera. Ese sería, digamos, la pauta o la diferencia radical entre la respuesta que nos va a dar el mito y la respuesta que nos va a dar Anaximandro. O sea, el mito evidentemente pues avanza hacia esa inquietud. Sin embargo, los dioses siempre forzosamente es un afuera, ¿sí? Es un más allá. En el principio fueron los dioses y después el ser. Lo que va a suceder con Anaximandro va a revolucionar completamente nuestras maneras de pensar y la manera de evolucionar las configuraciones simbólicas y también pues el despliegue mismo del espíritu. ¿Por qué? Porque ante la pregunta misma por el origen, va a ser una pausa y ya no va a decir los dioses, ya no se va a mentar los dioses. Ni en Anaximandro, ni en Heráclito, ni en Parménides ya no se mientan a los dioses. ¿Qué va a suceder allí? O sea, ¿qué sucede en Anaximandro? O sea, la proposición comienza diciendo ahí de donde emergen las cosas. Mariano lo describió bonito, ¿no? Hasta rítmicamente. Ahí de donde vienen las cosas es necesario que retornen una vez que hayan expiado sus culpas. Ahí tienen que sucumbir. Bueno, y evidentemente lo primero que sale a la luz en la proposición de Anaximandro, pues es que hay cosas. O sea, lo primero que está manifestando es que efectivamente hay cosas. ¿Qué hay? Hay cosas. ¿Y cómo son estas cosas? Pues diversas. ¿Y qué otra más? ¿Y cómo más? Pues están cambiando, están en movimiento. Estas dos notas las recoge Anaximandro como primera evidencia, como primera nota, son plurales y son múltiples. O sea, la diversidad y la pluralidad no es un invento de la filosofía, no es una teoría, no es una hipótesis, no es un aporte de nada, sino que es el reconocimiento de las cosas tal como son, múltiples y cambiantes, ¿no? Están en una multiplicidad y están deviniendo. Bueno, ok. Y el asunto es el siguiente. Anaximandro pregunta y le preguntamos, bueno, ok, las cosas son múltiples y cambiantes, tienen un origen, están siendo y dejarán de ser. Y le preguntamos a Anaximandro, ¿y de dónde vienen las cosas? ¿No? ¿Y de dónde vienen las cosas? Entonces, ahí es donde nosotros podemos atisbar que no todo lo que es, fíjense, no todo lo que es tiene un origen, ¿no? O sea, no todo lo que existe tiene la nota de los entes. No todo lo que existe es un ente, sino que hay una forma de ser que siendo no lleva a cuestas la nota de los entes. Como ya mencionamos hace rato, la nota de los entes son que tienen un origen, están siendo y dejarán de ser, han venido a ser y en algún momento dejarán de ser. Esas son las cosas. El hombre también, desde luego, posee esa misma nota. Ha venido a ser, está siendo y dejará de ser, ¿sí? Bueno, y le preguntamos a Anaximandro, ¿y de dónde vienen a ser las cosas? Pues las cosas vienen a ser de algo que no ha comenzado a ser. Como Mariano lo dijo muy bien, dice, de lo infinito, ¿sí? Apeiron es eso, lo que no tiene contorno. Lo traducen como lo indeterminado, lo infinito, y efectivamente ahí nos da pie para comenzar a hablar de esta
distinción entre el apeiron y todo lo demás. El apeiron sería lo que no tiene origen, lo que no tiene contorno, lo que no ha venido a ser, lo que desde siempre ha sido, lo que nunca dejará de ser. O sea, todo lo que después Parménides va a darle como notas al ser, pues se esbozan o se atisban aquí ya en Anaximandro. Claro que Anaximandro no las desarrolla de una manera temática, sin embargo, se pueden atisbar, ¿no? Se pueden avisorar desde ya. ¿A partir de qué? A partir de esta necesidad de explicar el origen de lo que ha venido a ser y dejará de ser. A lo que voy y lo que pedía el doctor Mariano es a lo siguiente. ¿Qué pasa entonces con el ser humano? ¿Qué pasa con el hombre? Desde luego, el tema del hombre no es un asunto de Anaximandro, no se pregunta por el puesto del hombre en el cosmos. Sin embargo, nosotros podemos anticipar que efectivamente ya hay una ganancia, hay una ventaja, hay un aventajamiento por parte del ser humano dentro de esta configuración cósmica que nos ofrece Anaximandro, y es la siguiente. Miren, la naturaleza, si nosotros nos damos cuenta, no solo en Anaximandro, incluso desde antes, se empieza a ofrecer ya como objeto de investigación, sí, como objeto de interrogación. Eso no sucedía. La filosofía abre efectivamente con esta novedad y la naturaleza finalmente, lo que nosotros hemos mencionado, se desvela, no se abre y se ofrece como objeto de interrogante. Y entonces cuando la naturaleza se ofrece como objeto de investigación, lo primero que se cae en la cuenta es que existen la diversidad y el devenir como formas de ser de la misma naturaleza. Bueno, entonces, a partir de allí, evidentemente se van a desarrollar o se van a generar dos preguntas en consonancia. La primera es, ¿cuál es el principio de unidad de lo múltiple y qué es lo que permanece en el cambio? Ahí es donde está la investigación abriendo sus cauces, y allí se da cuenta que la pregunta que interroga por el ser se responde apelando al mismo ser. Aquí los dioses ya son puestos entre paréntesis. Insisto, los dioses ya no son una respuesta ni una estrategia para responder a la unidad del cosmos, sino que ahora sí, la pregunta por el cosmos se responde apelando al mismo cosmos. Y en ese sentido, lo que va sucediendo con el ser humano es que va ganando confianza en la configuración de su morada. Miren, en una parte, Heidegger, recuperando a Hölderlin, dice que el hombre habita poéticamente el mundo, y en otra parte, Cassirer dice el hombre habita simbólicamente el mundo. O sea, tanto una como otra afirmación coinciden en el sentido de que la morada que se le ha asignado al hombre no se le ha dado la naturaleza, tampoco se la ha dado los dioses, la ha tenido que construir, ¿sí? Y ha tenido que hacerse un espacio para poder habitar dentro de esa morada. Por eso, efectivamente, como decía Mariano, el hombre es como un microcosmos dentro del cosmos. Y aquí traigo a colación solamente, y el que me va a ayudar es Heráclito, porque dice, los dioses son como son. Hay un fragmento que dice, los dioses son como son, y se acabó. O sea, ellos no tienen alternativa, son lo que deben ser, de acuerdo con su necesidad. Dice, sin embargo, el hombre puede cometer errores, el hombre se puede equivocar, ¿no? Aquí está la gran diferencia y aquí está el gran abismo, una forma de ser que, pues, los hombres anhelan ser como los dioses, pero los dioses anhelan ser como el hombre, en el sentido de que los hombres tienen margen de maniobra, ¿no? Tienen margen para equivocarse, para cometer errores, para regarla y para volver a intentarlo una cuantas veces se atreva. Los dioses pues son destino, no tienen alternativas. Entonces, traigo a colación este fragmento, él me ayuda para afirmar que el hombre está ganando, está afianzando su morada, está
consolidando su habitación y se la está apropiando. Digamos que la metáfora de Prometeo no es solamente metáfora, sino que se aplica aquí en este sentido, porque ahora son los hombres quienes tienen la obligación, tienen la responsabilidad de configurar su propia morada y habitar dentro de esa morada, ¿no? ¿Esto cómo lo vemos o cómo podemos efectivamente estar seguros? La filosofía más hacia adelantito en Heráclito y sobre todo en Sócrates va a hablar de la responsabilidad, ¿sí? O sea, uno va a tener que dar cuenta de su ser, ¿no? Uno va a tener que hacerse responsable de sus actos, de sus posibilidades. Y como dice más adelante Heráclito, va a decir, los límites del alma, por más que recorra sus caminos, nunca la hallarás. O sea, uno tiene que darse a la tarea de darse a la búsqueda de sus límites, a sabiendas de que ningún otro lo hará por mí, y a sabiendas también de que no voy a encontrar los confines de esos límites. Entonces, a eso me refiero cuando digo que con Anaximandro la morada del hombre comienza a afianzarse, y es esa morada humanísima en donde pues el ser humano se hace responsable de su ser, y haciéndose responsable de su ser es como configura su habitación, ¿no? Es como configura ese oikos que por ahí mencioné, ese ecosistema en el cual él habita, y tiene que aprender a cuidarlo. ¿Cómo tiene que aprender a cuidarlo? Pues mediante el lenguaje, ¿no? Evidentemente, porque la palabra, como más adelante lo va a decir Platón y sobre todo Aristóteles, va a ser quien presente al ser, y en esa presentación evidentemente pues le va no solamente presentar lo ajeno, sino también a sí mismo se presenta. O sea, cómo uno hace su tarea en ese mostrar, muestras al otro lo ajeno, pero también tú mismo te muestras. Y esa es la manera como de habitar dentro de esta morada que el hombre va configurando simbólicamente, a esto que aquí estoy llamando simbólicamente. Sobre esto yo entiendo que hay mucha tela de dónde cortar. Ayer teníamos un examen sobre Platón y comentábamos un poquito acerca de la vigencia, y traíamos a colación la interpretación que hace Eugenio Trías acerca de Platón, y esa interpretación que hace Eugenio Trías deja en vergüenza pues a muchos autores que se le han ido al cuello a Platón, entre ellos pues Deleuze, y le hace notar como que Deleuze no entendió a Platón. O sea, de acuerdo con eso. O sea, no estamos tampoco aquí tomando partido, pero estamos diciendo que pues, esto que se sembró entre los griegos da mucho que hablar, y todavía vamos a seguir mucho tiempo dialogando sobre ello. Bueno, pues eso sería mi participación. Muchas gracias por su pregunta, doctor Mariano. Ok, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, nos quedan unos minutitos. No sé si alguien quiera plantear alguna otra interrogante a nuestros ponentes. Ok, parece que no. Entonces, los invitamos a que continúen en la siguiente mesa, que ya inicia en 5 minutos, y que podamos seguir este diálogo tan enriquecedor con todos los participantes. Muchas gracias a los tres. En su momento se les hará llegar su constancia. Felicidades y regresamos.